La creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 8 y 14 al 19. Que Dios añada bendición y comprensión al escuchar de las Escrituras. Hola, hola a todos mis hermanos, familia y amigos que están en Costa Rica, y si alguien está fuera del país, también pues les mando un abrazo y un saludo muy fraternal. Mi nombre es Seth Acuña, para los que no me conocen. Vivo en el estado de Missouri con mi familia, Christine, y nuestra hija de 12 años, Kae Acuña. Nuestro pastor Elimelech Juantá una vez me pidió que si yo podría hablarles sobre un tema que me apasiona, o bueno, es un hobby. Yo no soy teólogo, no soy científico, pero sí soy aficionado a la fotografía, a la astrofotografía y a la observación. Como pueden ver aquí mis instrumentos aquí atrás. Espero que lo que vayamos a hablar hoy les sea de mucha, mucha bendición. Voy a estar de lo que voy a estar hablando, les voy a enseñar algunas de las fotografías que he logrado tomar en las noches. Y también pues vamos a usar unos versículos, ¿verdad?, de la Biblia, y vamos a tener como un pequeño estudio. Y como dije anteriormente, pues que lo que vayamos a hablar hoy pues llene nuestras vidas. Muchos me han preguntado cómo fue que empecé con este hobby de observar y tomar fotos del cosmos, ¿verdad? Bueno, déjenme decirles que esto empezó como una curiosidad. Cuando el hombre llegó a la luna por primera vez en 1969, yo tenía como 2 o 3 años. Obviamente, pues no sabía lo que estaba pasando. Pero eso sí, estaba creciendo justo en la época dorada, cuando las misiones Apolo seguían activas en la exploración lunar. En mi adolescencia, estando en el colegio, me acuerdo que nuestro profesor de ciencias nos dijo que la NASA tenía programas donde respondían cartas al público, sobre todo a jóvenes interesados en el espacio. Así que decidí escribir una carta a la NASA, y para mi sorpresa, tiempo después me respondieron enviándome un sobre. Este sobre contenía una carta de la NASA dirigida hacia mí,
folletos con información y fotos de las misiones de Apolo a la Luna. Yo diría que ese fue mi primer encuentro tangible con la grandeza del universo. Pero con el tiempo, esa curiosidad me llevó a una pregunta más profunda. ¿Cómo se conecta esto que veía en las fotos de la NASA con la grandeza de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia sobre este cielo que hoy puedo ver y fotografiar desde mi patio? Hoy no solo quiero compartirles imágenes del espacio, quiero invitarlos a un recorrido donde la ciencia y la revelación de las Escrituras se encuentran, recordándonos que al mirar hacia arriba siempre terminamos encontrando algo mucho más grande que nosotros mismos. Es aquí que quiero que reflexionemos sobre el tema, el cosmos, Dios y la Biblia. Rápidamente les voy a mostrar por lo menos unas 5 o 6 fotos de las 40 que la NASA me envió, ya que tengo un tiempo limitado, pero quería compartirle antes de continuar con el tema. Aquí podemos ver la nave Apolo 17, que fue el último que alunizó en 1972. La NASA envió como 8 naves, pero de esas 8 naves solamente 2 no lo hicieron. El Apolo 10 fue la primera, pero eso fue solamente como dicen, un experimento o una prueba. Esa vez no alunizaron. Y después el Apolo 13 tuvo problemas mecánicos, tuvieron que regresar, pero de ahí el Apolo 11, 12, 14, 15, 16, 17, sí se lo hicieron. Aquí podemos ver desde el espacio una foto tomada pues, desde, digamos, arriba desde la Luna. Y ya al final nuestra querida Tierra. Después vemos aquí, bueno, la Tierra más cerca. Aquí vemos un astronauta cerca de un cráter lunar y atrás el vehículo lunar. Aquí no sé, ahí está cerca de la nave, pero no sé qué está haciendo. Tengo que ver aquí qué información dice. Aquí podemos ver el vehículo lunar otra vez, cerca de una colina en la luna. Y bueno, aquí podemos pasar rato viendo estas bonitas fotos. Como ven, los he atesorado por mucho tiempo. Pues yo tenía como 11, 12 años. Al principio, cuando empecé, ¿verdad? En la introducción, yo dije que yo vivo en el estado de Missouri, pero yo no vivo en Kansas City, yo vivo en una zona rural, cerca de Kansas City, pero una zona rural. Y eso para mí es una ventaja, porque la contaminación lumínica es muy, 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 muy baja, comparado obviamente con la ciudad. Y eso me ha permitido observar el cielo con mucha claridad. Puedo ver las estrellas, puedo mapear las constelaciones, puedo ver algunos planetas con mi telescopio, puedo tomar fotos de nébulas con mi cámara dedicada a la astrofotografía. Y pues quiero decirle que algunas noches, en mis días libres, mientras mi familia está durmiendo, ahí estoy yo con mi equipo observando y a veces me pongo a pensar en los salmos, ¿verdad? Que David escribió. Yo me pongo a pensar cuando él era joven y pastoreaba sus ovejas, ahí en un lugar de Judea o de Belén, alguna de las colinas, no sé. Este, Él estando ahí a solas, en la oscuridad, él observaba el cielo y me imagino que él se inspiraba por lo que él veía y ahí donde salían algunos de sus salmos. Porque el salmo no es solamente, no solo habla del cielo, habla de otras cosas, ¿verdad? También, pero algunas menciona de lo que él observaba. Y vamos a leer una de ellas. Él tocaba el arpa. La Biblia dice que cuando el rey Saúl tenía problemas decía que había un espíritu que lo atormentaba, ellos llamaban a David porque era un músico talentoso. Y cuando él tocaba el arpa, el espíritu dejaba a Saúl. Entonces, para mí es fácil entender por qué David tomaba su arpa y comenzaba a adorar a su creador, transformando esa maravilla astronómica que él veía en los salmos que hoy todavía nos conmueve. Y quiero leer 3 de ellos. El primero es Salmos, capítulo 19, versículo 1, que
que me imagino que cuando él contemplaba los cielos, él se inspiró y dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué bellas palabras, ¿verdad? Y en el Salmos capítulo 8, versículo 3, él se hace una pregunta que también yo a veces me lo hago. Él dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Me imagino que cuando él veía ese mundo tan vasto, ese universo tan inmenso, en esa oscuridad, porque antes no había contaminación lumínica como tenemos hoy. Él podía ver muchas cosas preciosas, digo yo. Que los científicos dicen que si queremos comparar dónde está la Tierra en el universo, es como que la Tierra es un grano de arena, tan pequeño. Y si nosotros juntamos todas las arenas de las playas y desiertos de la Tierra y las multiplicamos por 100,000, eso iguala a las estrellas apenas observables en el universo. Desde ese punto de vista, pues, puramente físico, somos efímeros, tan pequeños. Pero la Biblia dice que somos tan amados por Dios que nos conoce individualmente, pero no solamente nos conoce, sino que nos llama por nuestro nombre y nos mantiene en el centro de su mirada, sin importar cuán vasto es el universo. Y eso realmente, pues, debería de tocar nuestro corazón, ¿verdad? Y quiero que en vez de leer el Salmos 148, del versículo 1 al 6, lo escuchemos, porque David invita al cielo a adorar a su Creador, todo lo que está en el cielo. Escuchémoslo. Vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Cómo me encanta el Salmos 148, versículo 1 al 6. No solamente leerlo, pero también cantarlo, como lo escuchamos hace poquito tiempo. Yo veo que David, cuando se inspiraba, era porque cuando él observaba el cielo, él lo veía como un lienzo que relataba la gloria de Dios en la majestuosidad del firmamento. Yo creo que él encontraba ahí una conexión directa con lo divino. Por eso él decía, obra de sus manos. Para continuar, no sé si ustedes lo sabían, y si no, pues les quiero decir que la Biblia menciona los cuerpos celestes más de 500 veces, estableciendo una conexión entre la fe y la observación de la creación. Esos escritores bíblicos nombran cielos, firmamentos, estrellas, sol, luna, constelaciones e incluso lo que hoy denominamos planetas.
Pero es importante notar o mencionar que la Biblia no usa específicamente la palabra planeta, porque en tiempos bíblicos no existía nuestra clasificación científica actual, obviamente. Pero sí fueron muy específicos en lo que veían. Ellos citan estrella o lucero de la mañana. Vamos a hablar de esto, de la estrella lucero de la mañana, que lo relacionamos con Venus. Mencionan astros, estrellas errantes, otra palabra que nos vamos a concentrar también, a explicar un poquito sobre eso, estrellas en movimiento o estrellas vagabundas. En inglés dice wandering stars, era estrellas en movimiento. Y pues obviamente pues hablan de otros cuerpos celestes visibles en el cielo. Entonces concentrémonos por un momento en la expresión estrellas errantes. En el idioma original griego del Nuevo Testamento se describían a los planetas visibles como vagabundas o errantes de las estrellas fijas. Un texto interesante lo encontramos en Judas, capítulo 1, versículo 13, donde usa metáfora astronómica para describir a los falsos maestros como astros sin rumbo fijo, incapaces de guiar a nadie y destinados a la total oscuridad. Y voy a citarlo. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes está reservada por siempre la más densa oscuridad. También hay referencias posibles a planetas en traducciones antiguas o nombres asociados a dioses astrales como Saturno. Voy a mencionar a Amós del Antiguo Testamento, Amós capítulo 5, versículo 26, donde él denuncia la idolatría del pueblo de Israel utilizando nombre de deidades paganas vinculadas a los astros. Menciona al dios Q, probablemente una asociación con el planeta Saturno, en diferentes contextos bíblicos, que tenía su símbolo astral, la estrella. Y en Hechos 7, capítulo 7, versículo 43, Esteban vuelve a mencionar el versículo de Amós, pero esta vez él, en vez de usar la palabra Kyun, él usa la palabra Renfán, pero es el mismo dios o ídolo pagano. Lo que pasa es que creo que él lo traduce al griego y en Amós estaba en hebreo. Y voy a leer las dos citas. Amós capítulo 5, 26, versículo 26. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kyun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Esteban dice en Hechos capítulo 7, 43, citando esa cita de Amós, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figura que os hiciste para adorarlas. Muy bien. Para mí es fascinante pensar que en tiempos bíblicos, cuando mencionaban estrellas errantes, ¿verdad? La gente estaba viendo exactamente lo que yo veo con mis telescopios, con la diferencia de que mientras ellos veían unas estrellas en movimiento, yo lo que veo son planetas como Júpiter, Venus, etcétera. Pero obviamente pues ellos no tenían la menor idea de lo que eran. Para ellos simplemente eran luces misteriosas. Y para que lo entendamos un poquito mejor de lo que estoy hablando, voy a explicarlo con estas imágenes. Veamos. Para que podamos entender un poco de lo que estamos hablando sobre las estrellas errantes, quiero que miren estos dos puntos de luz en esta fotografía. Esa la tomé en el patio de mi casa el año pasado en la madrugada. Para la gente de la época bíblica, esto eran estrellas errantes. Para ellos era un misterio, o eran luces misteriosas que se movían sin explicación. Ellos lo veían como lo vemos en esta foto, pero sin la tecnología que tenemos hoy. Si miran esta imagen, tomadas con solamente mi celular y montado en un trípode, verán lo que en aquel tiempo antiguo, o incluso hace 400 años antes de Galileo, verían al mirar estos dos puntos o estrellas. Pues allí estamos viendo nada más y nada menos que a Venus y Júpiter. Para ellos era simplemente unas estrellas errantes
brillantes, un punto de luz que se desplazaba. En ese entonces no había forma de saber que ahí, en esos puntos de luces, se escondía un mundo de tormentas gigantescas y un sistema de lunas propias. Para ellos era un misterio divino, algo que se movía según las leyes de los cielos, pero cuya esencia permanecía oculta. Ahora comparemos eso con esta fotografía, que tiene un acercamiento de uno de esos objetos celestiales, gracias al ocular de mi telescopio. Debido a la tecnología, ahora observamos a un gigante gaseoso y tormentoso planeta como lo es Júpiter, y a su lado sus 4 lunas galileanas, Europa, Io, Ganimedes y Calisto. Entonces pasamos de ver un misterioso punto errante a ver un sistema ordenado. La tecnología nos quitó el enigma de lo que era, pero nos reveló algo más grande, la mano de un arquitecto. A veces en nuestra lectura de la Biblia nos sentimos como aquellos antiguos observadores, ¿verdad? Que vemos puntos de luz, conceptos, promesas o realidades espirituales que parecen muy distantes o difíciles de comprender. Pero así como la tecnología o los telescopios nos permitieron descubrir que lo que creíamos que era una estrella errante es en realidad un sistema muy complejo y a la vez maravilloso. Entonces yo siento que el estudio profundo de la palabra de Dios y su creación nos permite acercarnos más a la verdad cuando comprendemos o tenemos claro, digamos, de las escrituras, de lo que estamos leyendo. Entonces ya expliqué un poquito sobre esa terminología de estrellas errantes. Ahora vamos a enfocarnos en el lucero de la mañana. Todavía a Venus se le dice lucero de la mañana o estrella de la mañana o lucero, ¿cómo se llama? Lucero del alba, ¿sí? Lucero del alba. Porque si ustedes se levantan en la madrugada, antes que salga el sol, ustedes van a ver una estrella muy brillante, un poquito más grande que las otras estrellas. Pues ese es Venus, ¿verdad? Por eso es que yo creo que los escritores bíblicos usaban a esta estrella para ellos, planeta para nosotros, una forma, en un lenguaje metafórico. ¿Y por qué digo un lenguaje metafórico? Porque vamos a ver en estos pasajes bíblicos que lo aplican para diferentes cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en Isaías está aplicado a Satanás y en Apocalipsis 22:16 y 2 de Pedro 1:19 está atribuido directamente a Jesucristo. Pero en Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 está orientado a una promesa de recompensa para los creyentes. Vamos a leerlo para entender un poquito de esto. Entonces, si yo leo Isaías capítulo 14, versículo 12, como dije, está aplicado a la caída de Satanás. Entonces dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, como dije anteriormente, está atribuido directamente a Jesucristo. Y cito, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Y escuchen, la estrella resplandeciente de la mañana. Y en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Vean qué interesante, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 26, está orientado a una promesa de recompensa para los creyentes. Y cito, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana.
Entonces, bueno, ya dije por qué la estrella de la mañana se le atribuye a Venus, pero también los escritores bíblicos mencionaban estos objetos celestiales también para decirnos que hubo un arquitecto, que hubo un creador, ¿verdad? Que los creó. Y esos son los versículos que vienen a continuación. Aquí ya va a hablar de las constelaciones, no de planetas, sino de constelaciones. Entonces, los pasajes que voy a leer a continuación nos dicen que el universo no es accidental, no es producto al azar, tienen un inicio claro, que Dios los creó. Es interesante que la Biblia comienza las primeras 10 palabras en Génesis capítulo 1, versículo 1, diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De ahí nos dice que hubo un creador. Y en Job, capítulo 9, versículo 9, también es donde habla de las constelaciones, que dice que también que alguien lo creó, ¿verdad? Dios. Y dice así, Él creó la osa, imagino que se refiere a la osa mayor, la osa menor, según lo que estaba viendo, dice el Orión, que también es le llamamos la constelación Orión, y las Pléyades, ¿verdad? Que son 7 estrellas, en la cual a veces le llamamos las 7 hermanas o las 7 cabritas, y las constelaciones del sur. Disculpen que estuve metiendo ahí en el versículo esta explicación, te lo voy a leer seguido. El que creó la osa, el Orión y las Pléyades y las constelaciones del sur. Y en Amós capítulo 5, versículo 8, el enfoque cambia. Él nos dice que no es solo contemplar el universo, es buscar al que lo hizo. Y cito, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día y noche. Pero Isaías nos invita a mirar el cielo como un acto de adoración. Y cito, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, refiriéndose a las estrellas, a las centinelas de la noche. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Para mí es interesante de que los científicos dicen que hay, no sé, o sea, es incontable, ¿verdad? Bueno, contar las estrellas. Pero él nos dice que aún así, Dios conoce una por una, porque dice, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Quiero mostrarles unas fotos que tomé con esta cámara, ¿verdad? Esta es la cámara para lo que le llamo para astrofotografías, ¿verdad? Ahí donde tengo estas imágenes que les voy a mostrar. Con este telescopio es donde yo observo. La idea de mostrarles estas fotos que yo tomé es para que cuando ustedes lean estos pasajes cobre más sentido, que se puedan ustedes inspirar así como se inspiraron estos escritores bíblicos cuando ellos mencionaban, ¿verdad?, estas constelaciones o los planetas. Escribían pues sus poesías, sus profecías, que ustedes también se puedan inspirar cada vez que lean sus versículos y se acuerden de estas imágenes. Ese es el propósito mío, ¿verdad?, al mostrarles estas imágenes. Veámoslo y se lo voy a explicar. Ok, esta es una de las 3 fotos que quería mostrarles. Esta es la nebula Orión, localizada en la constelación Orión. Es una de mis fotos favoritas. Cuando yo observo o cuando tomé esta foto, quedé maravillado, ¿verdad?, de la grandeza de Dios. Y la que sigue a continuación es la nebula Cabeza de Caballo, que también está localizado en la misma constelación, Orión. Es como una obra maestra, ¿verdad? Como se parecen pinturas. Son increíbles. Y Dios es increíble, ¿verdad?, en su creación. Digo yo que se inspiró Dios, ¿verdad?, al crear el cosmos, el universo, la tierra, la naturaleza, todo. Y la siguiente foto es los Pléyades o las 7 hermanas, que esas ustedes sí lo pueden ver a simple vista en la noche si están en un lugar oscuro. Lamentablemente en la ciudad hay mucha contaminación lumínica, pero si se van al campo y es oscuro, podrían verlo.
Estas dos nébulas, como la Orión y la cabeza de caballo, solo se puede ver tomando fotos con una exposición de varias horas. Pero bueno, recuerden, cuando lean la Biblia, recuérdense de estas fotos. Y las escrituras, ¿verdad? Cuando hablan de estos objetos celestiales, llega a tener más sentido. No podía faltar la cuarta foto, la nébula Rosetta. Ella se encuentra en la constelación Unicornio. Es vecina de la constelación Orión, donde les mostré la foto de la nébula Orión y la de la cabeza de caballo. Es una región fascinante porque al ser tan rica en gas y polvo, es básicamente una guardería estelar donde nacen estrellas constantemente. Después de ver estas hermosas imágenes, podemos comprender por qué los escritores bíblicos, cuando alzaban la vista hacia las estrellas, pensaban, wow, esto es asombroso, esto es maravilloso. ¿De dónde ha salido todo esto? ¿Verdad? Me imagino, por eso tenemos esas lecturas bíblicas tan hermosas. Ellos observaban estas cosas, la belleza de la creación o de la naturaleza, y concluían que esto apuntaba a algo más, ¿verdad? Y eso fue, pues, en principio, la evidencia que ellos tenían de Dios o de su creador. Es como un testimonio constante, ¿verdad?, de la gloria del creador. Entonces, las declaraciones fundamentales de esos versículos que le hemos leído están edificadas sobre la idea de que existe un Dios creador de todas las cosas. Ese mismo Dios, pues, que nosotros buscamos, ¿verdad?, y que queremos seguir y que depositamos nuestra confianza. Por consiguiente, el resto de las escrituras tienen como propósito ayudarnos a comprender por qué, en primer lugar, Dios decidió crear esas cosas, ¿verdad? En el apóstol Pablo, en el capítulo 1 de Romanos, habla de esta verdad, que lo que se puede conocer acerca de Dios, o al menos parte de lo que se puede conocer sobre Él, se da a conocer a través del cosmos que nos rodea. Por lo tanto, no tenemos excusa, pues vemos la mano de Dios. En otra palabra, Pablo concluye que la humanidad puede ver en suficiente evidencia en la creación como para reconocer a Dios. Leamos el versículo. Romanos capítulo 1, versículos del 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así como los escritores bíblicos, incluyendo Pablo, miraban hacia el cielo con asombro y fueron confrontados por la inmensidad del universo, ellos nos invitan a mirar la creación como un testimonio constante de que su poder y divinidad se comprenden a través de las cosas hechas. La Biblia nos ha revelado al autor. Ahora, en la segunda parte, usaremos las herramientas que el ingenio humano ha desarrollado, como la astrofísica, telescopios, cámaras, etc., para explorar el texto de la creación. Vamos a ver que al examinar con detalle esas cosas hechas, encontramos el eco de ese eterno poder del que hablaba Pablo. Los invito a que me acompañen en el próximo video a viajar a través de los datos y las imágenes y a ver qué nos dice la ciencia moderna sobre este universo que nos rodea, el diálogo entre la ciencia y la fe. Ante esa realidad, los invito a que oremos. Señor, te damos gracias por el regalo de tu palabra, que es la lámpara que guía nuestro entendimiento. Gracias porque incluso antes de que pudiéramos comprender la inmensidad del espacio, tú ya nos habías revelado tu eterno poder y tu deidad a través de lo que tus manos han creado. Te pedimos que en la siguiente parte de este estudio
nos des una mente clara y un corazón humilde para observar tu obra, para admirar los detalles de tu diseño y para maravillarnos ante la complejidad de este universo que tú mismo diseñaste. Que toda nuestra búsqueda de conocimiento nos lleve al final a reconocer tu grandeza. Amén.